noches a todos los docentes, estudiantes y público en general. En esta ocasión me presento ante ustedes. Mi nombre es Yeisa Catherine Ortiz Luyo, estudiante del 7º ciclo de Psicología. Reciban una cálida bienvenida al webinar filosófico Importancia para el crecimiento del país, la cual fue organizada por los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Para comenzar, daremos la bienvenida a la estudiante de Kurt Huertas, quien dará algunas palabras para la apertura de nuestro webinar UCB. Buenas noches a todos los presentes. Soy la alumna de Kurt Huertas Santuané, del 7º ciclo de la carrera de Enfermería. Es un placer para mí darles la bienvenida a este evento en el cual tocaremos un tema muy importante que va a influir dentro de nuestra vida profesional y personal. Quiero comenzar indicando que la ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales de los profesionales de un determinado sector, respetando durante todo su desempeño profesional. Estos comportamientos y pautas deben estar encaminadas a formar una buena práctica laboral y de armonía social. Debemos recordar que la ética nos permite actuar de manera correcta en situaciones complicadas. Como indica Ayn Rand, nos dice que la ética es un código de valores que guía nuestras decisiones y acciones y determina el propósito y rumbo de nuestras vidas. Gracias. Gracias. Acto seguido, hablaremos del tema ética profesional en psicología, a cargo con el moderador Erwin Jerry Purificación Villalón. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los presentes de este webinar. Siguiendo con este tema, en el cual podremos encontrar valores morales que permitan ejercer un bien común sobre la psicología. Proseguimos con la ponencia a cargo de Vergara Limas John Ronald, quien es estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo, en el que él será encargado de darnos la información concreta acerca de este tema de la ética profesional dentro de una carrera tan importante como la psicología. ¿Puede comenzar, por favor? Lo escuchamos. Buenas noches, compañeros y invitados en este webinar. Voy a hablar sobre ética profesional en psicología. Primeramente nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la ética profesional? La ética profesional básicamente se refiere a, pues, que se define como un conjunto de normas, ¿no?, y valores que tiene cada profesional, tanto en su vida profesional y vida personal, ¿no? También tiene que aplicar tanto en su vida social, en su vida laboral, porque no solamente es específico, ¿no?, para que la ética se aplique en un determinado lugar o momento, ¿no? Se aplica en todo momento, ya sea en tu vida laboral, en tu vida social o normal, ¿no? Otra diversión, por favor. El problema del consentimiento informado. Acá, mayormente, el consentimiento informado en psicología es el proceso mediante el cual el psicólogo proporciona al paciente, ¿no?, información relevante con el objetivo de que éste puede decidir por sí mismo acerca de actuaciones que puede afectar a su salud. Acá hemos citado a dos autores que nos dicen, ¿no?, afirmaron que el consentimiento informado de los participantes del estudio se convirtió en una parte integral del proceso de investigación. En la mayoría de los casos, el consentimiento informado de los posibles participantes es un requisito ético que está legalmente definido. Bueno, en este caso también es importante resaltar los principios, valores éticos en la psicología, ¿no? Los principios de los valores éticos son aspiraciones que cada profesional practica, ¿no?, en lo concerniente a la sociedad. Estas aspiraciones son máximas, son la solidaridad, por ejemplo, la libertad y la justicia, en lo concerniente a la persona. Las aspiraciones son el respeto a la dignidad, por ejemplo, la autonomía y la integridad.
no solamente cuando es necesario, ¿no? Siempre donde vayas o con quien estés. En el ejercicio profesional de la psicología, estas aspiraciones se realizan por medio de los procesos de beneficencia, ¿no? Que consiste en la búsqueda del bien para la persona, y de no maleficencia, que consiste en evitar que se produzca cualquier forma de daño o lesión. Otra diapositiva, por favor. Bueno, principios éticos de Helsinki. Acá, netamente, Helsinki propuso principios éticos para el desarrollo de la investigación, ¿no? Aplicado en normas y códigos y aclaraciones. Son 4 principios, ¿no? Que son eh, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Autonomía se refiere, pues, ¿no? A la capacidad que tienen las personas para decidir asumir sus responsabilidades. Por ejemplo, cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Como dicen, ¿no? Que haces las cosas, uno hay que ser conscientes de lo que es, decir las cosas como son, sin mentir o sin fingir algo, ¿no? Hay que ser sinceros y reales siempre. Beneficencia. Se basa en maximizar el beneficio del bien del participante o de la población, imponiendo la obligación moral. En este caso, se refiere, pues, ¿no? Siempre hay que dar el bien o lo bueno, ¿no? A las personas, ¿no? No solamente cuando es necesario, sino siempre. No maleficencia. Se basa en no hacer un daño intencionalmente al participante, por lo que debe ser comprendido cuidadosamente. Como dice acá, se basa en no hacer un daño intencionalmente, ¿no? A veces las personas, por ejemplo, no solamente puedes hacer daño a la persona con palabras, sino también con actos, ¿no? A veces no tienes ni mínima intención de hacer daño, pero a veces hablas una palabra que no debiste hablar, entonces ya estás haciendo daño a la persona, ya sea emocional o psicológicamente, ¿no? Justicia. Se basa en el beneficio de los participantes por los resultados de la investigación, respetando la igualdad, dignidad, sus derechos de las personas, de manera que sean tratadas con justicia y equidad. En este caso, nos quiere decir, pues, no, que cada participante o cada persona es propio de lo que es, de lo que como es, ¿no? Siempre saca lo mejor y el beneficio para los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en Código Deontológico del Colegio de Psicólogos del Perú. En este caso, por ejemplo, los psicólogos peruanos respetan la dignidad del ser humano, se comprometen a reservar y proteger los derechos humanos, buscan sumar el conocimiento del comportamiento humano, la comprensión que poseen las personas sobre ellos mismos y sobre otros, con miras a apoyar el bienestar de la humanidad. Por ejemplo, el psicólogo se guía de los principios de probidad, ¿no? No solamente con lo que hace, sino siempre siendo sinceros con su paciente, ¿no? Aparte, tiene los valores altamente ganados, ¿no? Que es la honestidad, justicia, respeto por los otros en su ejercicio profesional. En este contexto, el psicólogo tendrá en cuenta sus propios sistemas de creencias, valores, necesidades y límites, y del afecto que estos tienen en su trabajo. Siguiente, por favor. Muchas gracias por la información brindada, señor Ronald. Demos fuertes palmas virtuales. A continuación, invitamos a nuestra ponente invitada, Mari Rosa Cortés Farfán, quien es licenciada en Psicología en la Universidad Alas Peruanas. Puede comenzar, por favor, la escuchamos. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. No sé si me pueden ayudar, por favor, con las diapositivas. Voy a cambiar un poquito la metodología de cómo hemos estado hasta el momento, porque a mí me gusta que interactuemos, no hablar sola. Así que, por favor, si me dan una manito con las diapositivas para poder iniciar. Les pido, por favor, que participen. Opiniones, esto es una lluvia de ideas, y me gustaría, por favor, si me dan una mano con las diapositivas. Muchas gracias. Quiero empezar con esta frase.
Es un tanto fuerte, es cruda, pero nos lleva un poco a la realidad de justo todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Dice John Stuart Mill, es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Quién me dice, como digo, ideas? Todo es válido. Los leo también si quieren comentar por el chat, pero lo ideal sería que puedan comentar activando sus micros. Sí, claro, denle, chicas, por favor. Creo que Cristian quiere hablar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches con Buenas todos. noches. Esa frase me da a pensar que un hombre insatisfecho que busca conocimiento, ¿no? Busca conocimiento y no se queda en el mismo lugar. Ok, está bien. Tengo un comentario por mensaje, por chat interno que nos dice, es mejor honesto y dormir con la conciencia tranquila. Ajá, muy bien. De Kurt me parece que desea hablar. Es válida toda intervención, chicos. Muy, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, es mejor un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Yo sí lo veo en el ámbito laboral, es como que es mejor, bueno, en ese caso, como que aguanta tantas cosas con tal que le retribuyan bien el dinero, ¿no? En vez de hacer algo que realmente le gusta, por más de que no sea rentable. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna idea más? La frase es dura, es fuerte. Es fuerte. Dice, es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Por cierto, John Stuart Mill es un filósofo, ecónomo, y ha sido una gran influencia en la época del liberalismo. Esta frase nuevamente nos lleva a la realidad. Todo lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el webinar, que habla acerca de la ética, de la aplicación de la ética como tal en todas las profesiones. La ética no solamente se aplica a la vida diaria, sino a las profesiones en sí. En este caso nos vamos a centrar en la psicología, pero de una u otra manera aborda mucho el tema que hemos estado viendo, la corrupción, las cosas negativas, el accionar negativo del ser humano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta frase en sí? Nos habla acerca de los instintos, de las emociones del ser humano y de la parte racional. ¿Qué quiere decir? Que una persona que normalmente hace caso a sus impulsos, a sus deseos, por la necesidad de satisfacer un deseo inmediato, va a tender a no pensar de forma racional, a no actuar de forma racional. Y sucede que caen en actos de corrupción, en actos de conductas inadecuadas, tanto en la vida diaria como en la vida profesional, como en el ejercicio profesional. Siguiente, por favor. Entonces, les pregunto aquí, ¿todos los placeres son iguales? Es decir, ¿todas las personas obtenemos placer por las mismas cosas? ¿Qué me dicen? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Qué les da placer? Dale, chicos. Pueden participar libremente. Sí, dale, Quispe. Buenas noches. Por ejemplo, es muy gratificante para mí recibir el agradecimiento. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un paciente, el que me dé las gracias, el que tenga palabras muy bonitas para mi persona, de verdad a mí, ¿no? Me hace sentir muy feliz. Eso a mí me da placer, por ejemplo. Perfecto. Y eso es válido. Pero les pregunto yo, ¿existirán quienes les dé mucho más placer inmediato que les paguen 500 soles la consulta? ¿Existirá? Sí existen personas que tienen. Así es. Efectivamente, por ahí vamos atacando el tema de la ética en el ejercicio profesional. Ojo, no quiero decir que esté mal cobrar 500 soles por una consulta, porque si tú como profesional te has formado, te ha costado formarte para poder atender, está bien que cobres. Eso no es nada malo. Es más, está dentro del código de ética de los psicólogos. Entonces, inmediatamente les pregunto,
todas las personas de una misma sociedad pueden percibir igual lo que es correcto o incorrecto? ¿Qué me dicen? Y suenan los grillitos. Sí, dale, chicos. Fiorella, adelante. Yo considero que no todas las personas pueden percibir igual lo que es correcto e incorrecto, porque eso va a depender mucho de los valores con los que han sido formados, ¿no? Y los intereses personales que también tengan. Exactamente. Entonces, aquí nos dicen por el chat, por ejemplo, todos tenemos diferentes puntos de vista de lo correcto e incorrecto. Así es. ¿Por qué? Porque ninguna persona es igual, ninguna persona piensa igual ni percibe lo mismo. Ninguna persona va a interpretar la misma situación de una misma manera. Es más, una persona, en este caso, por ejemplo, yo no voy a interpretar una situación de repente igual en dos momentos distintos. No, nuestras percepciones son cambiantes, al igual que la forma en la como nosotros podemos pensar. Depende nuevamente, como me dicen, de los valores, de los intereses que tenga cada persona. Efectivamente. Entonces, siguiente, por favor. Justamente por eso es que la ética es importante. ¿Por qué? Porque la ética, desde el punto de vista del autor Bueno, nos dice, es una disciplina filosófica que fundamenta el valor de la conducta humana. Es decir, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero como nosotros, ya yendo al punto de vista de los psicólogos en el país, voy a hablar a nivel nacional nada más, como digo, ninguna persona piensa lo mismo, ninguna persona percibe lo mismo. Para algunos puede ser correcto cobrar de repente 1.000 soles una consulta y para otros eso es un abuso, ¿no? Entonces, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque las personas pensamos distinto. Esa es la variedad, ese es uno de los grandes puntos de la psicología. La psicología intenta ser exacta, intenta ser objetiva, pero la verdad es que nosotros trabajamos con personas y las personas son cambiantes, son variables. Entonces, por algo, nosotros tenemos un código de ética y de ontología que está bajo el régimen del Colegio de Psicólogos del Perú, que también tiene una normativa legal. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a dar el principio, la normativa, el marco para poder actuar dentro del ejercicio profesional como psicólogos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a empezar a ver. Yo les pregunto, ¿será correcto que cuando los internos van a sus centros de internado, ya los que en algún momento de repente ya son profesionales, los que les va a tocar prácticas, o los que ya han entrado de repente a prácticas, les pregunto, sucede mucho en los centros de internado, sobre todo en el ámbito del tema organizacional o en el ámbito del tema clínico, que los internos llegan y hacen el trabajo junto con un asesor, ¿no? Porque te asignan un asesor tanto de sede como de universidad. Pero vamos a hablar del campo de actuación mismo dentro de sus prácticas. Entonces, el interno o el practicante hace una evaluación completa, a veces sin supervisión. Y el psicólogo que está colegiado, habilitado, que es uno de los requisitos para el ejercicio profesional en nuestro país, estar licenciado, colegiado y habilitado, necesariamente, ¿no? Sin embargo, el interno, el practicante, realiza todo el procedimiento sin supervisión de un psicólogo licenciado, colegiado y habilitado, y el psicólogo finalmente es el que firma. ¿Eso sería correcto? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, claro, adelante. Eso no está correcto porque, como bien dice usted, el interno ya está, como se dice, a un pie ya de terminar una carrera, ¿no? Pero siempre el profesional, ya como llamamos en el área asistencial, el médico asistente, el psicólogo asistente, como se dice, ¿no? Es el que debería evaluar al paciente conjuntamente en compañía del interno, ¿no? Porque el interno es el que acompaña al médico asistente o al psicólogo, ya como se dice, recibido, titulado, mejor dicho, y más bien para
coger la experiencia, ¿no? Del profesional, qué actuar, qué hacer o cuál es el procedimiento que sigue ante una paciente que va en busca del profesional del psicólogo. No, no es que no esté capacitado, no es que no tenga, como se dice, eh, la experiencia que va cogiendo, ¿no? Ante un paciente, pero no es ético que le manden o no está dentro de la ética de ontología del profesional que deje prácticamente, porque el interno es un practicante, que digamos, ¿no? Es por eso que a veces suceden muchos errores dentro de la profesión o de cada profesión, porque eso no solamente sucede en los psicólogos, ¿no? En todos los profesionales existe a veces esa deficiencia que se da, ¿no? Porque siempre tiene que estar el profesional al lado del interno para indicarle de repente algunos impases que puedan sucederse, ¿no? Así es, efectivamente. Y tienes mucha razón. No es ético porque es más, tenemos, como digo, una normativa que rige cuál es el accionar del profesional y dentro de ello, el ejercer sin una licenciatura, sin estar colegiado y sin estar habilitado es una de ellas. Entonces, un practicante, si bien está en proceso, necesita una guía. Pero ahí hablamos de la ética del profesional como tal. Pero cuando hablamos del alumno, porque el alumno, si bien todavía no está sujeto al código de ética del psicólogo, el alumno está en proceso, porque finalmente va a ser un profesional. Pero ¿qué pasa si el alumno acepta? Acepta por querer aprender, por querer ganar experiencia, porque ya de repente ha hecho otros casos. ¿Eso sería correcto también? ¿Qué opinan ustedes? No se atreven, no se atreven. Bueno, les respondo, ya que nadie me hace caso. Cuando alguien entra ya al sistema, es decir, cuando vemos que las cosas son inadecuadas y entramos al sistema y formamos parte de él, eso ya no es correcto y va contra nuestra ética personal. Eso es algo que quiero que se lleven, no solamente los profesionales, no solamente por ser profesionales estamos sujetos a un código de ética. Como personas tenemos que tener principios y valores para poder nosotros ejercer de una forma adecuada como profesionales. ¿De qué me sirve a mí ser un profesional psicólogo? En este caso, yo atender a mis pacientes y decirle, por ejemplo, a una paciente que tengo, que tiene una autoestima baja, que de repente está en un proceso depresivo, decirle, mira, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es empezar a arreglarte. Y yo estoy con la cara lavada y despeinada. ¿Sería adecuado? ¿Sería correcto? Creo que no, ¿no? Porque todo empieza por cómo nosotros empezamos a vivir, por cómo nosotros actuamos. Entonces aquí, hay infinidad de casos, hay infinidad de ejemplos que les puedo dar acerca de cómo el ejercicio profesional del psicólogo debe de ser, porque tenemos un estatuto, una normativa. Pero yo les pregunto, los derechos que nos otorga esta normativa legal y el código de ética del Colegio de Psicólogos, porque no solamente hablamos de leyes, sino del código de ética propio, son equivalentes a lo que es correcto hacer en el ejercicio profesional, es decir, esto aplica a todas las circunstancias que un psicólogo va a atravesar durante su ejercicio profesional. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Vamos, chicos. Han visto todo el webinar acerca de ética. Nadie, absolutamente nadie, chicos. Bueno, les comento. Sí, dime, Fiorella. Ahí está, Fiorella se atrevió. Con respecto a la pregunta que dice los derechos que nos otorga la normativa legal y el código de ética, en el caso de los psicólogos son equivalentes y correctos a hacer el ejercicio.
Mire, yo tengo ahí algunas diferencias porque considero que no siempre lo que dice el código de ética es lo correcto. Yo estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación y también tenemos nuestros códigos deontológicos y considero que algunos a mi perspectiva son erróneos, ¿no? Y ahí creo yo que debería primar más que todo la ética personal, la moral de la persona que está ejerciendo la profesión y no solamente guiarse de los códigos que proporciona en este caso el colegio profesional al que uno pertenece. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación, Fiorella. Y efectivamente, si bien nosotros tenemos una normativa legal, así como tenemos una normativa a nivel de leyes de país, no siempre las situaciones que atravesemos van a ser necesariamente las que se adecúen a este código o estos principios o a esta normativa. ¿Por qué? Porque nuevamente las personas cambian, las situaciones cambian, los contextos cambian. Siempre debe primar en nosotros el principio ético y moral como personas para nuevamente poder nosotros tener un ejercicio profesional adecuado. Escuché al inicio, antes de yo empezar, una pregunta que nos hicieron, que le hicieron al compañero anterior. No sé si me la podrían recordar. Yo me acuerdo que la pregunta era acerca de si una adolescente te dice dentro de una sesión propiamente dicha entre psicólogo y paciente, te comenta, te confirma que ha sido abusada sexualmente. ¿Es correcto decirle a los padres? En este caso yo les diría, realmente, me corrigen si la pregunta no era esa, por favor. Era esa, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando son menores de edad? Es sí o sí que tienes que informar, porque estamos hablando de una persona que ante la ley no puede valerse por sí misma. Y a los padres, sobre todo, se les tiene que hacer esta revelación. ¿Por qué? Porque son ellos los que son responsables legalmente de una menor de edad. Esto es algo necesario. No estamos rompiendo el secreto profesional. Ojo, al contrario, cuando se trata de la vida de una persona, de la integridad de una persona, el secreto profesional pasa a segundo plano. Es diferente que un paciente venga a consulta y te hable acerca de un tema muy personal, como por ejemplo que tiene VIH, y tú reveles esta información con nombres, como muchos profesionales en algún momento lo hacen cuando hablan de sus casos, ¿no? Sin autorización y sobre todo con los nombres. Siempre solemos en psicología, la mayoría de psicólogos, cuando exponemos casos o hacemos presentaciones de casos clínicos o de otros tipos, utilizar solamente las iniciales. ¿Por qué? Porque es lo correcto, ¿no? Ninguna persona va a querer que su caso sea público. Y además, aún utilizando las iniciales, tú tendrías que solicitarle un permiso, según código de ética, a esa persona para poder hablar sobre su caso. Entonces, el accionar del psicólogo, al igual que el de todas las profesiones, va a estar siempre de la mano con lo que es correcto hacer, pero no solamente para nosotros, sino para las personas a las que servimos. Recordemos que uno de los principios del código de ética del psicólogo peruano nos dice que el objetivo principal de la psicología es el desarrollo de la calidad humana, es el respeto a la vida y el desarrollo de la calidad humana. Entonces, si nosotros como profesionales no tenemos eso como un pilar, muy difícilmente vamos a poder hacer frente a todas las situaciones que se nos atraviesen durante el ejercicio profesional que tengamos. No sé si tienen alguna pregunta, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y por la información brindada, señorita Rosa. Demos fuertes palmas virtuales. Si en caso tuvieran alguna inquietud, duda, pueden hacernos preguntas por el chat de Zoom. A ver, aquí tenemos una pregunta y dice, en todas las circunstancias, ¿el psicólogo debe de guardar el secreto profesional?
No, no en todas las circunstancias. Justamente cuando me refería a cuando nosotros tenemos un caso, paciente o cliente, en donde tengamos identificado que la vida o la integridad está en riesgo, está en juego, está en peligro, debemos informarlo, ya sea del propio paciente o de terceros. ¿Por qué? Porque si no tendríamos una responsabilidad no solamente civil, ¿no? Es una responsabilidad. El secreto profesional no implica guardarte cosas cuando la vida o la integridad están en juego. Ok, muchas gracias. Y si alguien más quisiera hacer una pregunta por el chat o levantar la mano para poder preguntar. Bueno, en caso no haya preguntas, aquí tenemos una pregunta. A ver, ¿es ético realizar investigaciones con niños? Realizar investigaciones con niños siempre y cuando tengas los permisos necesarios y no pongas en riesgo la integridad ni el desarrollo de estas personas. Existe un referente que tenemos de hace mucho tiempo, que era la investigación del niño bobo, que habla sobre una investigación a nivel a nivel social, ¿no? Es un niño que le enseñan, entre comillas, a tener miedo. ¿De qué forma? Es muy fea la manera en la que se le enseña a tener miedo, que se comprueba, dicho sea de paso, la teoría habla de que el miedo es aprendido, pero para la época y hasta el día de hoy se considera que no es algo ético la forma en la que se llevó a cabo ese experimento, pero actualmente existe mucha normativa acerca de la investigación científica. No está mal investigar con niños, siempre y cuando esa investigación sea autorizada por los tutores legales o los padres de familia en todo caso, o que no ponga de ninguna manera en riesgo el desarrollo humano de esta persona. Por lo demás, la investigación es libre. Pero aquí también tenemos otra pregunta y nos dicen, cuando se identifica un acto en contra de ética, ¿quién es el ente encargado de sancionarlo? El Colegio de Psicólogos es normalmente el que regula todo el accionar. Cuando se identifica que un profesional está ejerciendo fuera de los parámetros establecidos, se reporta al Colegio de Psicólogos del Perú. Además, existe una ley a nivel nacional, las leyes, no solamente es una, existen leyes que hablan acerca de la salud mental y del ejercicio profesional de todos los que integran el área de salud mental. Muchas gracias. Bueno, podemos concluir entonces que la ética profesional en la carrera de psicología es fundamental, dado que se trabaja con el mundo interno de los seres humanos en las diferentes etapas evolutivas, ya sea niño, adolescente, adultos. No solo en la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico, sino también en las investigaciones, que se debe regir según el Código de Ética del Colegio del Psicólogo del Perú y los principios del Helsinki, como es la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Bueno, muchas gracias a nuestros dos ponentes por la información brindada. Demos fuertes palmas virtuales y muchas gracias. Ahora procederemos a brindarle la diploma de participación y reconocimiento. Y ahora voy a dar pase a nuestra maestra de ceremonia. Muchas gracias por la ponencia el día de hoy, a todos los que han estado participando, tanto los estudiantes. Asimismo, ya finalizando ya nuestro programa, daremos pase a la estudiante valiente Miranda Zaida,
que nos dará las palabras de clausura. Bien, agradecemos a todos los ponentes por su participación en el webinar filosófico La ética profesional, importante para el crecimiento del país. Gracias por compartirnos sus opiniones y experiencias sobre la ética desde diferentes ámbitos profesionales. Esperemos que la información recibida sea motivación para mejorar la ética de cada uno de los presentes. Quiero terminar con esta frase: la ética es un código de valores que guía nuestras decisiones y acciones y determinan el propósito y rumbo de nuestra vida. Ayn Rand. Doy pase a la maestra de ceremonia. Y así finalizamos nuestro webinar filosófico UCD. Se agradece al público y estudiantes presentes por la participación el día de hoy. Buenas noches con todos.